Una pregunta. ¿Cuál sería el mejor libro escrito? El que tiene las mejores historias, el que mejor las cuenta. Pues quiero hablaros del libro que contiene las palabras, las ideas, los protagonistas más fascinantes, del mejor libro que existe. Sí, ese libro que nos cuenta que unas mujeres emborracharon a su padre para tener sexo y descendencia con él, poco después de que hubiera muerto su madre, o también que, resumiendo, lo que tenemos que hacer es amarnos todos, y también nos cuenta que el fin del mundo va a ser una cosa impresionante. Ya sabéis de qué libro os hablo, ¿verdad? Sí, la Biblia. Pero antes de seguir, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Este es el podcast Las Palabras Cuentan, y yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros, porque tengo unos cuantos publicados. Más información en la página web gastearuiz.com. La Biblia. ¿Qué libro? Bueno, en realidad, ¿qué libritos? Porque Biblia es una palabra griega que quiere decir eso, libritos. Así que estamos hablando de un libro de libros. Mejor dicho, de un libro de libritos. Es la obra de la cultura occidental con más manuscritos y más ejemplares impresos en toda la historia. Algunas referencias hablan de 4.000 millones de copias manuscritas y publicadas. Ahí lo lleváis, 4.000 millones de copias. No por casualidad, cuando el bueno de Johannes Gutenberg comienza a imprimir en su recién creada imprenta en 1455, en la localidad alemana de Maguncia, lo primero que imprime es, sí, una Biblia, una edición de la Vulgata. ¿Qué es eso de la Vulgata? Bueno, luego os lo explico, porque antes quiero daros mi teoría sobre el tema general del que trata la Biblia. Una advertencia. En este podcast, cuando os hable de algún libro, como es el caso de este capítulo, os voy a proponer lo que yo he denominado mis teorías del todo a 100. Son teorías sobre cada una de las obras de las que esté hablando, teorías bastante heterodoxas, y que yo defiendo después de haberlas contrastado conmigo mismo y con mi almohada. De modo que aquí va mi teoría del todo a 100 sobre la Biblia. Queridos míos, yo creo que la Biblia, de principio a fin, nos habla de cómo le hemos ido saliendo regular a Dios. Porque sí, le hemos salido regular, bien sea de forma individual o colectiva, como mujeres o como hombres, como pueblo elegido de Israel o después como humanidad en su conjunto. Vamos, que en la Biblia lo que se cuenta es que a Dios le hemos dado mucho trabajo, más que trabajo, trabajera. Esta teoría del todo a 100 que os cuento viene motivada precisamente porque a mí este libro y todas las historias que contiene me dejan impresionado. Y pues eso, que me da por ponerme a pensar y a sacar mis propias conclusiones. Cuidado, si hay niños escuchando esto, lo de pensar y sacar vuestras propias conclusiones, que lo hagan solo en casa y bajo el control de vuestros padres y madres. Venga, lo que os contaba, que a mí me parece que la Biblia va así, a grandes rasgos, de las fatigas que le hemos dado a Dios. Le hemos causado muchas molestias como criaturas humanas que somos, criaturas humanas que Él mismo ha creado. Bien es cierto que le hemos causado todas esas molestias porque Él nos quiere, nos ama, nos corrige, nos castiga, nos acompaña. Vamos, que le importamos. También así, resumiendo, yo creo que se podría matizar esa idea de que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Bueno, pues yo creo que sí. Dios
trabajó durante 6 días creando el mundo y toda la realidad, todo lo existente. Al séptimo descansó, pero a partir del octavo día y hasta hoy no ha vuelto a descansar, porque se ha tenido que ocupar de sus criaturas, de los hombres y las mujeres que él ha creado. ¿Tenéis dudas con mi teoría? Os voy a demostrar que estoy en lo cierto. Aquí van unos ejemplos de cómo Dios lo ha pasado con nosotros. Primero, de confiar en el hombre y en la mujer que había creado y caminar junto a ese hombre y a esa mujer en el paraíso, les tuvo que expulsar porque la liaron muy gorda con el fruto prohibido, el fruto que crecía en el jardín del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Vale. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pero Dios no cumplió esa promesa. No mató a Adán y Eva. Eso sí, les tuvo que enseñar la salida y les dijo que la puerta se cerraba por fuera. Y pues eso, ya todos sus descendientes, lo que viene siendo toda la vida humana que ha existido, existe y existirá, nos hemos quedado definitivamente sin paraíso. Por cierto, que esto de que Dios no iba a cumplir su promesa y que no les iba a matar, ya se lo adelantó la serpiente a Eva cuando la estuvo tentando. Pero no voy a seguir por ahí porque me lío. Vamos con otro ejemplo. Parece que después de expulsarnos podríamos haber aprendido la lección y Dios estar más tranquilo con sus criaturas. No, tampoco. El caso es que Dios nos miraba, nos vigilaba y se dio cuenta de que nos estábamos volviendo a descarriar. Después de lo del árbol del conocimiento, volvíamos a las andadas. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y claro, cuando a Dios le duele algo en su corazón, hay que prepararse, porque vienen curvas. Dios decidió acabar con la humanidad con un enorme diluvio, del que solo salvó a Noé y a su familia. Le dio instrucciones a Noé para construir un gran barco, el Arca de Noé, evidentemente, donde también tuvieron cabida distintas parejas de animales. Aquello del diluvio fue terrible, una limpieza a lo bestia. Llovió 40 días y 40 noches sin parar. La tierra se cubrió de agua y murió todo ser viviente, terrestre y aéreo, que no estuvo a bordo del arca. Dejó de llover, pero el arca no tocó tierra hasta 100 días después. Quedó posada entonces en el monte Ararat, y Noé liberó un cuervo y una paloma. Noé liberó estos dos pájaros para confirmar la retirada del agua. No me digáis que no es de nuevo la Biblia una maravilla. La paloma volvió con una rama de olivo en el pico, y por eso la paloma y la rama de olivo se han convertido en símbolos de la paz. Otra cuestión, que Dios entonces, después del diluvio, estableció un nuevo pacto con la humanidad a través de Noé. Apareció un arco iris en el cielo y todo parecía indicar un futuro prometedor. Pero otra vez fue que no. Y otra vez, como os decía, le dimos trabajera a Dios.
La siguiente vez fue peor. No es que Dios nos estuviera observando y advirtiera nuestro mal comportamiento, no. Es que nos fuimos a por Él, nos vinimos arriba. Y nunca mejor dicho. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Habéis escuchado, ¿verdad? Hicieron una torre, la Torre de Babel. Bueno, empezaron a hacer una torre para llegar al cielo y lograr así un nombre, un reconocimiento. Claro, Dios lo vio y se enfadó. Hizo que, en lugar de un solo idioma como hasta entonces, empezáramos a hablar muchos idiomas y no nos entendiéramos. Yo creo que de esta época también es el inicio de las academias de idiomas. La construcción quedó inconclusa. Nuevo castigo divino por arrogantes. De nuevo, maravilloso relato para explicar cómo se generaron los distintos pueblos y las diferentes lenguas. Yo insisto, la Biblia es alucinante. Siguiendo con los ejemplos y mi teoría, las preocupaciones de Dios no habían acabado. ¿Qué va? No podía despistarse, porque los hombres y mujeres de aquella época seguían eligiendo caminos equivocados. Eso sí, el siguiente castigo fue más local, digámoslo así. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en una columna de sal. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades cuyos habitantes se habían entregado al vicio y la perdición, y Dios las arrasó, a base nada menos que de azufre y fuego. Solo salvó a Lot y a su familia. Bueno, a su mujer no, porque ella miró hacia atrás para ver el resultado de la ira de Dios y quedó convertida en una columna de sal. Después fue lo que os he comentado al principio de este capítulo. Con su madre recién convertida en estatua de sal, en columna de sal, las hijas de Lot emborrachan a su padre y tienen relaciones sexuales con él para que las deje embarazadas y así tener descendencia. Decidme, ¿en qué libro que conozcáis se cuentan historias tan absolutamente locas como estas? Bueno, continúo con mi teoría. Os estaba contando que Dios sigue preocupado por los hombres, o lo que es lo mismo en el Antiguo Testamento, atareado con el pueblo elegido de Israel. Y tiene que ocuparse de sacarlo de las tierras de Egipto, donde el faraón lo esclavizaba. Tiene que darle unas tablas de la ley, los 10 mandamientos, que marcan un mínimo de comportamiento en sociedad. Que digo yo que la cosa tiene bemoles, porque a esas alturas, y tenía todavía Dios que andar marcando mínimos de comportamiento. En fin. Después de todo eso, tiene que llevar a su pueblo elegido por el desierto hacia la tierra prometida. Después tiene que enviarle profetas para que le hablen en su nombre. Y entonces llegamos, dentro de mi teoría, a un nuevo escenario. Escuchad. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogados tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La tarea de Dios con sus criaturas le llevó al punto de que ya no le valían castigos, premios, pueblos elegidos ni profetas.
llegó un momento en que se vio obligado a bajar al mundo, digamos, en persona. Sí, lo hizo como Jesús de Nazaret y se dejó atrapar y ajusticiar porque así, siempre según lo que nos cuenta la Biblia, quedaban perdonados nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Así que por eso os decía yo lo de que la Biblia habla del trabajo, de la trabajera que le hemos dado a Dios, de las fatigas que le hemos dado a Dios las criaturas humanas, desde la expulsión del paraíso hasta su propia muerte cuando se encarna en Jesús, pasando por el diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la salida de Egipto y el tránsito por el desierto, entre otras peripecias. Antes de seguir, os recuerdo que estáis escuchando el podcast Las Palabras Cuentan y que yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en la web gastearuiz.com. Sigo con la Biblia. Quiero ahora dejaros por aquí algunas curiosidades de este libro sagrado que compartimos las culturas cristiana y judía, y en menor medida también la musulmana. Digo esto porque los musulmanes no reniegan de Jesús, pero solo le consideran un profeta importante y no el Hijo de Dios. Por cierto, que del Jesús histórico dan fe los historiadores romanos Plinio, Tácito y Suetonio. O sea, que como hombre no hay duda de que sí existió. Vamos con algunas curiosidades más. Os contaba que la Biblia está formada por libritos, pero la entrada o salida de los libritos, digamos, dentro del canon, si eran considerados o no parte de la Biblia, ha sido una cosa que ha tenido sus idas y sus venidas, y no pocas discusiones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios canónicos, que son los que nos cuentan la vida de Jesús. Pero es que hay más evangelios. Por ejemplo, y sin ir más lejos, está el Evangelio de María Magdalena. Es cierto que no está dentro de la Biblia, que no es considerado un texto sagrado, pero existir, existe. Los 4 evangelios que finalmente han entrado a la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quedaron establecidos oficialmente así en el siglo II de nuestra era. Otra curiosidad. ¿Todo el mundo cristiano se ha acercado a la Biblia de igual manera? Pues no. En los hoteles del mundo protestante, más concretamente en las mesitas de los hoteles del mundo protestante, suele haber Biblias. Y esto tiene una razón. Esto es porque la relación de los católicos con los textos sagrados no es la misma que tienen los protestantes. Es decir, los protestantes están llamados a acudir directamente a la lectura de la Biblia, mientras que los católicos no. Los católicos tenían que recibir la doctrina filtrada e interpretada por la Iglesia, por los representantes de Dios en la tierra, los religiosos católicos. Esto ha sido así sobre todo históricamente. Con esto se podían hacer pocas bromas. Cuidado, el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563, prohibió la traducción de la Biblia a la lengua vulgar. En el siglo XVI, de esta manera, la Iglesia Católica decide que la Biblia solo se podía leer en la versión latina oficial, es decir, en la versión de la Vulgata. Esta versión es la que os comentaba antes que imprimió Gutenberg en su imprenta recién creada en Maguncia. Así que la primera Biblia católica directamente en castellano no llegaría hasta 1824, con traducción de un tal Félix Torres Amat. Tampoco es esto cierto del todo, porque en realidad, paradojas de la historia y de los libros, esta Biblia de Félix Torres Amat no fue la primera traducción a nuestra lengua. Había habido otras muchas Biblias traducidas durante la Edad Media al castellano,
con la salvedad de que, lógicamente, eran Biblias manuscritas. El monasterio del Escorial conserva 12 de estos manuscritos medievales de Biblias, traducidas unas del hebreo y otras del latín. A estas alturas del siglo XXI nos puede parecer una ridiculez que no se tradujera la Biblia al castellano, pero para que comprendáis la importancia que tenía esta cuestión, esto ocasionó, por ejemplo, el encarcelamiento de Fray Luis de León. A este gran poeta le metieron en la cárcel acusado de haber traducido al castellano el libro del Cantar de los Cantares, uno de los libritos de la Biblia. Cierto es que el motivo de fondo, en realidad, eran luchas internas dentro del mundo religioso y universitario de aquella España del siglo XVI. Pero siendo eso así, la acusación formal por la que Fray Luis de León se tiró 5 años entre rejas era la de haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares. Otra curiosidad que a mí me llama mucho la atención es que el Antiguo Testamento cristiano, que se supone que son los libros que compartimos con los judíos, en realidad, precisamente, tiene más libros que los judíos aceptan como sagrados. En nuestro Antiguo Testamento tenemos, digamos, libritos extra, el primero y segundo de Macabeos, el libro del Eclesiastés y el libro de la Sabiduría, por ejemplo. En la Biblia, al final, hay un spoiler gigantesco. Es el Apocalipsis, el librito del Apocalipsis. Un tal Juan, que puede ser el apóstol supuestamente autor de uno de los evangelios, o puede que no está muy clara esta cuestión, nos habla de lo que va a ocurrir en el final de los tiempos con la llegada de la nueva Jerusalén. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Ya veis, la Biblia acaba por todo lo alto, con un despliegue de imágenes y de mensajes que te dejan encogido. Fiel a todos los libritos anteriores, en esta revelación, que precisamente eso quiere decir la palabra Apocalipsis en griego, la Biblia acaba con una pirotecnia narrativa que no se ha vuelto a superar en toda la historia de la literatura. Hay un desenfreno de imágenes y simbología que sobrecogen. Por ejemplo, también están aquí, lógicamente, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo pálido,
y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? La simbología es impresionante. Los jinetes traen plagas y cada color tendría su correlación con la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Increíble, no me lo podéis negar. Así es la Biblia. Y así voy acabando esta entrada del podcast Las Palabras Cuentan. Pero antes de acabar, un listado. 5 razones para leer la Biblia. 1. Es el libro más fascinante que puedas encontrar, con las mejores historias y los mejores personajes. Supera cualquier otro que yo conozca. 2. La Biblia habla de lo que somos. Me refiero a la tradición judío-cristiana occidental. Leerla es una forma de conocimiento. 3. Si eres creyente, es una forma de acercarte a tu fe. Y si no lo eres, es una forma de acercarte a la fe de quienes creen. 4. Recoge casi cualquier escenario y casi cualquier estilo literario, desde la narración, pasando por lo poético, por lo real, por lo imaginativo, hasta el estilo epistolar. 5. La alegría, la venganza, la esperanza, el odio, el amor y, por supuesto, la fe. El catálogo de emociones y actitudes humanas incluidas en este libro es completo. Hasta aquí este capítulo del podcast Las Palabras Cuentan. Ya os he dicho que soy Gastea Ruiz y me imagino que tenéis claro que me apasionan las palabras, las historias y los poemas. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en la web gastearuiz.com. Por cierto, cualquier pregunta, aclaración y hasta crítica o corrección será bienvenida. Os leo en los comentarios. Ahora sí voy acabando. Espero que me escuchéis en el siguiente capítulo de este podcast. El siguiente capítulo en el que os hablaré de la Odisea, de Homero. Mientras tanto, sed lo mejor que podáis.